este camino no es que se niega a sí mismo, se restringe, se limita por otros y luego se queja. Porque si lo hace, no lo está haciendo por amor. Y si no es por amor, nada de eso cuenta, por lo menos no como siervo o sierva de Cristo. No como amor, pero sí le cuenta como pecado. Uno no se niega para luego cansarse. Uno no se niega a sí mismo para luego hartarse. No, porque los que lo hacen para Dios correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y si en algún momento están cansados, Dios les da esfuerzo. Entonces, uno se niega por amor. Si es así, el amor va a estar ardiente. Y si está ardiente, no se resiente porque sabe que está edificando a otros cuando se niega a sí mismo. Porque sabe que está ayudando a otros para que desarrollen su fe, sean fuertes en la fe. Por eso debemos tener siempre cuidado que nuestro comportamiento sea el correcto en todo el sentido de la palabra. Es decir, que sea un comportamiento con base al punto de vista de Dios. Y para eso hay que entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Entenderlas lo llevará a ser y hacer lo correcto. Y al final a cumplir el objetivo de Dios para su vida. Y esta es la clave para tomar decisiones apropiadas. Comportarse apropiadamente delante de ¿quién? De Dios. Por eso el asunto a tratar hoy es: edifiquémonos mutuamente. A ver si usted lo puede decir ahora sí en serio. Quiero preguntarle, usted va a responder en su corazón: ¿conoce usted cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Lo vuelvo a hacer. ¿Conoce usted cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Pues hoy usted lo va a conocer. Y la verdad, estoy convencido que este mensaje es liberador para quien con mansedumbre lo reciba. Vamos a Romanos 15. Vamos a Romanos 15. En el versículo 1 veremos dos tipos de personas sobre las que se tratará. Personas del cuerpo de Cristo, personas del pueblo de Dios. Y estos dos tipos de personas son los fuertes por un lado y los débiles por el otro. Y aquí cuando se habla de los fuertes, sobre todo se refiere a gente que es capaz, gente con habilidades. Y los débiles son los que no tienen o que no son capaces de hacer algo. O sea que esto tiene que ver, al fin de cuentas, con la madurez, con ser espiritualmente maduros y crecer en la fe. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos capaces de ser
y hacer lo debido. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos va a brindar directrices que van a ser claves en relación a lo que enseña la ley de Dios. Un entendimiento de lo que la ley de Dios revela y la bondad de la ley de Dios, con el ánimo de que seamos realmente capaces de cumplir el propósito para el cual hemos sido creados por Dios y por el cual Cristo nos salvó. Dice el versículo 1 de Romanos 15: así que los que somos fuertes debemos soportar. Y cuando aquí habla de soportar, hace referencia al amor que todo lo soporta, según 1 Corintios 13:7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Lo están viendo? Así que los que somos fuertes debemos, diga conmigo, debemos. Aquí enseña lo que deberíamos hacer, y hacer lo debido demanda que pensemos apropiadamente, y Dios nos dará esa perspectiva apropiada para poder ver las cosas que tenemos que ver y saber lo que tenemos que hacer, así como el propósito que tenemos que cumplir. Gracias a Dios podremos lograrlo. Dice el versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Diga conmigo, soportar. Nosotros debemos soportar, nosotros debemos apoyar, resistir, debemos suplir lo que le falta a los débiles. Y mucho cuidado, porque teniendo en cuenta el contexto de este texto, no es que los débiles sean rebeldes, no es que los débiles no amen a Dios. Lo que pasa es que ellos necesitan crecer. Ellos necesitan ser edificados. Por consiguiente, en vez de hacerlos a un lado o vaciarlos, porque no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, somos llamados ¿a qué? A soportar, a aguantar sus debilidades. Y no solo aguantárnoslos, sino asistirles. Aprovechar la ocasión, ¿para qué? Para ayudarles a crecer, para ayudarles ¿a qué? A madurar, de tal manera que el propósito sea cumplido. Así que los que somos débiles debemos soportar. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Usted puede decir eso último? Una vez más, ¿lo puede decir mejor? Por lo tanto, ¿qué? No se trata de nosotros. Lo vuelvo a decir. Por consiguiente, como termina este versículo, y no agradarnos a nosotros mismos, es para que nosotros aprendamos de una vez y por todas que la vida no se trata de nosotros. Si se está satisfaciendo nuestras necesidades y deseos, ni que la gente nos vea de la forma que queremos ser vistos,
ninguno de esos es el propósito que Dios tiene para su vida. No se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de agradarnos a nosotros mismos. Un amén. Dice el versículo 1, mucho cuidado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, miren lo que dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Diga conmigo, prójimo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Y en esta parte se refiere a la ley de Dios. Se refiere al cimiento de la ley de Dios. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Entonces, nos debe quedar claro que no se trata de nosotros, ni de usted, ni de mí. No estamos acá para complacernos a nosotros mismos, sino que deseamos ser y hacer todas las cosas en función de las necesidades que tiene nuestro prójimo. De eso habla el Espíritu Santo en esta parte. Ahora, no necesidades pecaminosas, mucho cuidado, no me vaya a malinterpretar. No, porque nosotros no estamos para secundar el pecado de otros. Nosotros no estamos para agradar a otros en detrimento de los mandamientos de Dios. No. A eso no se refiere. Yo no voy a agradar a otro que me lleve a menoscabar los mandamientos de Dios. En ese sentido no lo voy a agradar. Vamos más a fondo, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué? Y la palabra bueno, ¿con qué se relaciona? Con la voluntad de Dios, que es buena. De manera tal que nosotros debemos comportarnos de una forma que dé como resultado el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de los demás. Que ellos anden de una manera que cumplan ¿qué? El propósito de Dios para sus vidas. Esa debe ser nuestra causa y efecto. ¿Qué? Diga después de mí, debemos comportarnos de una manera que dé como resultado el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de los demás. Que ellos anden de una manera que cumplan el propósito de Dios para sus vidas. Así debo comportarme. Así debemos comportarnos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Propósito, para edificación. No lo agradamos para ir contra los mandamientos de Dios. No lo agradamos para desobedecer la voluntad de Dios. No. No. Es para edificación en lo que es bueno. En lo relacionado con la voluntad de Dios, para que la persona haga la voluntad de Dios, para que la persona cumpla el propósito de Dios. ¿Sabe cuál debe ser nuestra mayor preocupación? Esta. Debemos preocuparnos por ser una influencia que edifique la vida de otros. De tal manera que lo que es bueno, es decir, la voluntad de Dios,
pueda cumplirse en la vida de esa persona. Que esa persona se desarrolle, que esa persona madure más y más. El motivo, porque ellos eran gente incapaz de hacer cosas y debemos ser y hacer así para poder ver personas aptas que se vuelven gente capaz, gente fuerte, capaces de ser una fuente como usted de edificación para los demás. De eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña en los versículos que hemos visto hasta acá. Mire, Jesucristo nos dejó su ejemplo. Jesucristo, el Hijo de Dios, totalmente divino. Jesucristo, el Hijo del hombre, divino pero humano. Y como Hijo del hombre, es así el modelo perfecto a seguir. ¿Para quiénes? Para nosotros. Él es el modelo perfecto para toda la humanidad. Jesucristo nos muestra con su vida la clase de seres humanos que Dios espera que nosotros seamos. Jesucristo, el Hijo del hombre. Por eso dice enseguida en el versículo 3, porque ni aun Cristo, versículo 3 por favor, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo no vino a agradarse a sí mismo. Cristo vino a obedecer a Dios Padre. Nada hizo por su propia cuenta. Y vivió así, vivió para servir, por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Y por amor a nosotros, no se agradó a sí mismo. Nunca usted va a ver a Jesucristo dándose gusto a sí mismo. Todo lo hizo en función de Dios y para la salvación de la humanidad. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. No vino a eso. Diga después de mí, Cristo no vino a agradarse a sí mismo. Y ese es el modelo a seguir, el que nosotros tenemos por delante. Y sigue diciendo, antes bien, como está escrito, esto es muy importante, escrito, yo lo subrayaría, escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando dice, como está escrito, esta frase nos revela que el propósito de Cristo es que, ¿qué? Cumplir todo lo que está, ¿qué? Ese es su propósito. Ese es el propósito de Dios para su vida. Cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Cristo, que se vuelve el propósito de quienes lo seguimos. ¿Por qué debemos estar preocupados? Por esto. Por ser una influencia que edifique la vida de otros con base ¿a qué? Perfecto. No a lo que a usted le parece, no a lo que su lógica le dicta, no a lo que sus sentimientos lo empujan o sus deseos lo llevan,
No. Debemos estar preocupados por ser una influencia que edifique la vida de otros con base a la palabra de Dios. Sencillo. Que vivamos de forma tal que si creemos lo correcto, y lo correcto es lo que está en la palabra de Dios, que si creemos lo apropiado, vivamos de una forma correcta, en el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Ese debe ser el propósito de todo creyente. Lo vuelvo a repetir. Vivir de una forma correcta en el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Para ser una buena influencia. Mi amor, espero que haya tomado nota, porque ahorita va a orar por eso. Vivir de una forma correcta con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Ese debe ser el propósito de todo creyente. Poquitos amén. Porque en cuanto a propósito, la gente tiene otra visión. Está yéndose desde su perspectiva, cuando hay que mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico. Y cuando cumplimos, viene un propósito mayor del cual enseñaré en un momento. Pero leamos una vez más el versículo 3. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, ¿qué dice? Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Les explico. Hay gente que desea hacer con nosotros lo que hizo con Cristo. A Cristo lo insultaron. A Cristo lo cuestionaron. A Cristo lo atacaron. A Cristo lo interrogaron para hacerlo caer. A Cristo lo avergonzaron. A Cristo le reprocharon. A Cristo lo decepcionaron. A Cristo le fallaron. A Cristo le escucharon y no le hicieron caso. A Cristo le dieron a entender que no enseñaba bien ni enseñaba claro. A Cristo le dieron a entender que era un hereje. A Cristo le dijeron que era hijo de fornicación. A Cristo le dijeron que andaba con malas amistades. Lo tildaron de bebedor y comilón. Y la gente va a querer hacer eso que hizo con Cristo ahora con nosotros. Hay gente que desea, si es que ya no lo ha hecho, reprocharnos, vituperarnos, desacreditarnos. Y esos reproches, ese vituperio y descrédito, ¿qué ocurrió? Ya cayó todo sobre Cristo. Cristo tomó todos los vituperios y toda esa vergüenza. ¿Cuál es la implicación de esto? Como casi siempre se vive preocupados por el qué dirán, que hablaron mal de mí, que no me respetaron, que me provocaron. No deberíamos desgastarnos en esas cosas en lo más mínimo. El motivo: escrito está
que todos esos reproches, todos esos vituperios, todo ese escarnio, toda esa deshonra, todo ese irrespeto, todo ese descrédito, todo eso lo tomó ¿quién? Cristo. De forma tal que ya no tengamos que desgastarnos por eso, pretendiendo justificarnos, pretendiendo presentarnos de una forma impresionante a la otra gente. No, deberíamos tener es una mentalidad de reino, y cuando tenemos una mentalidad de reino, tendremos un punto de vista distinto, de lo cual hablaremos ya en un ratico. Pero miren lo que dice el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿antes dónde? ¿Que se escribieron antes dónde? Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de las Sagradas Escrituras. Aquí nos va a decir el propósito por el cual se escribieron las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que Jesucristo no vino a desengancharnos del Antiguo Testamento. Él no vino a reescribir el Antiguo Testamento. No vino a cambiarlo. Él vino a obedecer, no a abrogar. Eso dice Mateo 5:17, si no estoy equivocado. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice el propósito, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué? Porque el versículo 3 nos está hablando con base a lo que escrito antes. Entonces, ahora dice en el 4, porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, para nuestra enseñanza se escribieron. No para que las tengamos en poco. Eso es el Antiguo Testamento, eso es el Antiguo Pacto. Yo soy redimido por la sangre de Cristo, estoy bajo un nuevo pacto. Muchos llegamos a confundirnos y pensar que para eso Jesucristo nos redimió, pero no fue así. Porque la palabra es una sola. No es un Antiguo Testamento y no es un Nuevo Testamento. La palabra es una sola. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Propósito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? O sea que sin la formación bíblica no podrá tener ¿qué? Paciencia y consolación, y por ende no tendrá ¿qué? Esperanza. Muéstrame a alguien que no tenga esperanza y yo le mostraré a alguien que ignora ¿qué? Las Escrituras. Muéstrame a alguien que sea impaciente, que viva agobiado y consumido en sus propios sentimientos, en sus propios deseos, absorto en su situación. Yo le mostraré a alguien que ¿qué? Que ignora las Escrituras, que ignora el Antiguo Testamento. Ya que la paciencia y la consolación, o sea, la esperanza, solo la puede dar Dios. Y Dios estableció darla por medio de su palabra. Así que si no recibe la palabra, no tendrá paciencia, no tendrá consolación. Y por ende, será una persona pesimista, negativista, que se rinde, que retrocede, inconstante. Para los que se preguntaban, ¿a qué yo voy a esa iglesia? Ahí a que lo sermoneen uno. No, cada sermón le inyecta a nuestro espíritu paciencia y consolación.
Y con la situación que estamos viviendo se necesita mucha paciencia, porque la gente cada vez es más intolerante. Las tragedias son el resultado de la falta de paciencia, mis hermanos. La gente, cuando no tiene esperanza, hace locuras. Así que para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Una vez más, para nuestra enseñanza se escribieron, es decir, para nuestra instrucción, con el propósito de que en vez de que se esté en función de sí mismo, que me dijeron, que me hicieron, que no me respetaron, que tengo, que no tengo, que me hace falta, debería vivir en función de ¿qué? De lo que Dios promete, de lo que Dios muestra por su palabra, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Diga esperanza. Y esta palabra es una palabra de reino. ¿Cuál? Esperanza. Tiene que ver directamente ¿con qué? Con el reino de Dios. Esperanza es una palabra muy especial. Es una palabra de reino, porque en el reino ¿qué hay? Bendiciones. En el reino es donde obtendremos, se verán cumplidas todas las promesas de Dios. Todas. Bendiciones que difieren de las bendiciones temporales de Dios en este mundo. Bendiciones que difieren de las bendiciones terrenas que pasan con este mundo. Mas las bendiciones que obtendremos en el reino son eternas. Y en eso debería estar su esperanza. Dice el versículo 4, a fin de que por la paciencia, estamos en la mitad del versículo, y hago un alto en esta parte porque la paciencia aquí lo que significa es perseverancia. La paciencia nos insta a perseverar, a fin de que por la paciencia, o sea, lo que tenemos que aprender es que estamos llamados a perseverar. Eso tiene que ver con la paciencia. Estamos llamados a resistir. Debemos tener paciencia. Y cuando uno tiene paciencia, sabe que no le falla el ánimo. El ánimo no le falla. Siempre va a tener un buen ánimo. Siempre, siempre. Para que como producto de la obra de Dios, al final tengamos ¿qué? Lo que dice en el remate del versículo. Dígalo fuerte. Esperanza. La esperanza ¿de qué? De que experimentaremos el reino. Y esta no es cualquier esperanza, porque tiene una base escritural, una base bíblica. O sea que esa esperanza que da Dios es una esperanza segura, está garantizada. Porque la esperanza bíblica siempre está fundamentada ¿en qué? En todas las promesas de Dios escritas en este bendito libro. Y la más grande de todas es el Evangelio. Y por causa del Evangelio, y Dios, hombre, Él no es como el ser humano que miente y se arrepiente. Dios es diferente. Por lo tanto, si Él promete que al creer estaremos en el reino de Dios, délo por hecho. Usted y yo estaremos en el reino de Dios. Porque Él no miente ni se arrepiente. Y en el reino de Dios, ¿qué encontraremos? Las bendiciones eternas.
Y es eso en lo que debemos estar, ¿qué? Enfocados. Y no en este mundo. Hay que dejar de estar enfocado en lo que tiene o no tiene. Y cuando usted deja de estar enfocado en esas cosas, persevera. ¿Por qué? Porque está esperando esa experiencia de reino, esas bendiciones del reino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Trabajar en la unidad de nuestra iglesia, que como familia de la fe estemos en armonía. Y además de una forma de lograrlo es pidiéndolo al Dios de la paciencia. Y yo quiero decirle a mi esposa que tome nota de ese versículo, porque es una oración que tenemos que hacer también. Ahorita al final vamos a hacer esa oración. El versículo 5 es un versículo clave aquí, porque dice el apóstol, confirmando todo lo que dije en cuanto a la paciencia y la consolación, que es el deducible de la esperanza, y que solamente se puede recibir de parte de ¿quién? De Dios, a través de su palabra. Nadie puede tener paciencia fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que Dios establece en su palabra. Nadie puede recibir consolación fuera de Dios. Nadie. Verdadera consolación solo la da Dios a través de su palabra. El fundamento o el origen de la esperanza que no avergüenza es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso el apóstol hace una oración aquí que yo creo con todo mi corazón que todos deberíamos hacer y que al final obviamente vamos a hacer, porque dice en el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¡Qué oración! ¡Qué oración! El apóstol está diciendo: no se dividan porque unos son fuertes y otros son débiles. No se falten al respeto porque unos son fuertes y otros son débiles. No sean intolerantes porque unos son fuertes y otros son débiles. Todo lo contrario. Tengan paciencia. Apéguense a lo que la palabra de Dios dice, para que en lugar de estar peleados, estén unidos. Para que tengan un mismo sentir. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Qué es eso? El mismo modo de pensar. ¿Según quién? Según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús. Recuerden que Él es el modelo a seguir. Cristo Jesús. No hay mayor ejemplo a imitar. Dios tenga misericordia de Shakira, pero ella no es un buen modelo. Cristo es el modelo. Dios tenga misericordia de Petro, pero él no es un buen modelo. Cristo sí es un buen modelo. Por lo tanto, estamos llamados a pensar como Él piensa, a perseverar y triunfar. ¿Sobre qué? Sobre las luchas de este mundo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque hay un reino venidero. Este mundo está pasando y un día acabará. Y si no deja de existir, si este mundo no deja de existir mientras se viva, entonces nuestra vida dejará de existir en este mundo. Entonces, si las cosas son así, ¿por qué invertir los años de vida
que le quedan devanándose los sesos en lo que puede ganar o no. No nos debería preocupar los años que nos quedan de vida, sino que debería preocuparnos es la eternidad. ¿Y qué son los años que nos quedan de vida? Sean los que sean, 20, 10, 2, 30, 40, 50, comparados con toda la eternidad. Esta es la lección que el Espíritu Santo nos está concediendo. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y mire el propósito de esta petición: para que unánimes, para que teniendo la misma pasión. Porque cuando hay desavenencia dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque no se ha logrado procesar que hay unos fuertes y otros débiles, y no para echarse tierra, no para tratarse mal, sino para aprovecharse y edificarse mutuamente. Entonces ahí es donde Dios entra y nos enseña principios como estos y hacer oraciones como estas, con el propósito de que derribemos los muros de división, que dejemos de pelearnos y nos encontremos en la fe, nos encontremos en la paz, nos encontremos en el amor, a fin de edificarnos con esta disposición. Yo no vivo para agradarme a mí mismo, como Cristo no vivió para agradarse a Él mismo. Yo vivo para agradar a Dios y servir a los demás por amor. Para eso yo vivo. Para agradar a los demás en lo que es bueno, en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Para ayudarlo a que crezca, para ayudarlo a que se desarrolle. Para eso yo vivo. Y quien vive para eso, ¿por qué trabaja y qué llega a experimentar? La unanimidad. Sabe complementarse, aunque sea débil, aunque sea fuerte. Para que unánimes, teniendo la misma pasión, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenga presente que hemos venido aprendiendo del propósito. ¿Qué debería estar haciendo? Le estoy preguntando. ¿Qué deberíamos lograr? Entonces, debemos tener el mismo propósito, apasionados por Él, caminando en una misma mentalidad, todos unidos a una voz, realizando ¿qué? Glorificando a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por esto tome nota, paloma mía, porque por esto tenemos que orar. Que el propósito de todos nosotros sea glorificar unidos a Dios. A una voz. Ese es el propósito en toda situación. ¿Qué? Que seamos usados con el propósito de que Dios sea ¿qué? Bien dicho. Que por como usted es y se comporta, hombre, que Dios reciba un aplauso, hombre, que Dios reciba una alabanza mecida, hombre, que las rodillas se doblen delante de Dios para glorificarlo. Ese es, al fin de cuentas, con toda esta lección, nuestro propósito. ¿Cuál? Que Dios sea glorificado por nosotros. ¿Y cuándo Dios será glorificado a través de otros por nuestra causa? Cuando nosotros seamos de bendición, en el sentido que lo estamos aprendiendo
a la luz de esta porción bíblica. Entonces, lo de menos es lo que reciba. Lo de menos es lo que pierda o gane. Si lo honran o no. Si viaja o no viaja. Sino que lo que la gente haga o diga de nosotros es si al fin de cuentas estamos conduciendo, nos estamos comportando de una manera que le da la gloria a Dios. Ese es el verdadero éxito. Así que deje ya de creer que el éxito es si tiene casa propia, o si ya tiene su carro o un carro mejor. Deje ya de creer que éxito es el tamaño de la casa donde vive. Deje ya de creer que éxito es el precio del carro que maneja. Deje de creer que éxito es el número de propiedades a su haber, si viste o no, si calza o no, prendas hechas por diseñador. El éxito no es lo que arroja su extracto bancario, si tiene inversiones. El éxito no es si tiene buenos negocios. Esas cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Y sí, pueden ser empleadas para la gloria de Dios. Pero lo fundamental es, ¿estamos comportándonos, siendo y haciendo cosas que le dan gloria a Dios? Que muestran la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Cómo habla, cómo es, lo que hace, lo que come, cómo viste, dónde vive, en lo que se transporta. Es para la gloria de Dios. Son cosas que hacen que los demás den gloria a Dios. Eso es lo verdaderamente fundamental. Y dice el versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros. No es cualquier versículo este. Es un versículo importante para la vida de todo creyente. Porque no es cualquier cosa la que se está mandando acá. Por tanto, recibíos los unos a los otros. O sea, si hacemos esto que manda el Espíritu Santo a través de este versículo, glorificamos a Dios. Estamos trabajando por la unanimidad. Estamos buscando la unidad de la familia de la fe, la familia de Dios. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Y sigue con el modelo, el tipo a seguir. Como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. O sea, debemos recibirnos unos a otros de cualquier manera. ¿Cómo? Como Cristo nos ha recibido. Reciban a otros de la misma iglesia como Cristo los ha recibido a ustedes. No sé si lo está procesando, no sé en qué parte está usted de este mensaje, pero es que es tan importante lo que estamos viendo acá. Reciban ustedes a otros como Cristo los recibió a ustedes. ¿Y con qué propósito deben recibir así a otros? Para glorificar a Dios. O sea que hay una fuerte conexión entre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Cristo vino a esta tierra con un propósito. ¿Cuál? Que se reciban unos a otros. ¿Cuál? La reconciliación. Para reconciliar la gente pecadora con el Dios Santo. Y Él, Cristo, realizó
esa obra de una forma perfecta. Dios estableció esa perfecta obra al resucitarlo de los muertos. Cuando somos reconciliados con Dios, es decir, cuando cumplimos su voluntad en nuestra vida, cuando hay unidad en esa relación de pacto, ¿qué va a ocurrir? Eso trae gloria, eso le lleva gloria a Dios. Y cuando estamos reconciliados entre nosotros, eso le da la gloria a Dios. Vamos, que yo no quiero que le demos más importancia a una cosa que la otra. Porque estar reconciliados con Dios lleva gloria a su nombre. Y estar reconciliados entre nosotros lleva gloria a su nombre. Pero si ven cómo suena más fuerte lo segundo que lo primero, porque la gente es más carnal que espiritual. Le importa más una relación con sus semejantes que con Dios. Y no quiero decir con esto que no sea importante cómo estemos con nuestros hermanos en la iglesia. Lo que le quiero decir es que su relación con Dios jamás superará la relación con cualquier otra persona. Pero cuando usted está reconciliado con Dios, usted entiende que la reconciliación es algo que da gloria a Dios cuando se da en este nivel, en el nivel de la iglesia, en el nivel de mi interacción con los demás. Llevemos gloria a Dios. Esposa mía, pase acá adelante. Gloria a Dios. Pase con un corazón quebrantado, pase con un corazón arrepentido, porque hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos ha hablado por su palabra. Pídale en esta hora al Señor que tenga misericordia de usted, porque no ha vivido para agradar a Dios, porque no ha vivido para agradar al prójimo, ha vivido para agradarse a sí mismo. Señor, hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tengan misericordia de nosotros, porque decimos ser hijos de Dios, decimos vivir en el Espíritu, decimos ser siervos de Dios, pero vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Dígaselo a Dios: perdóname, Señor, porque estoy pensando solo en mí, en qué voy a comer, en qué voy a vestir, qué voy a hacer, qué me voy a poner, sin importar la situación que está viviendo mi hermano en la fe, pero también mi hermano de carne y de sangre. Hoy nos arrepentimos, bendito Dios, y te pedimos perdón porque hemos flaqueado, Señor. Hemos vivido en la flaqueza, Señor. Nos hemos argumentado en las flaquezas de otros y no flaqueamos nosotros, Señor, como dice tu palabra, para tener misericordia del débil en la fe, para tener misericordia de aquel que necesita el conocimiento de la palabra, porque a veces nos hemos parado delante del otro, enseñoreándonos, ensoberbecidos por lo que somos, por el conocimiento que tenemos, y lo único que estamos haciendo es debilitando al débil. No estamos fortaleciendo en su flaqueza, sino que lo estamos matando, lo estamos destruyendo por causa de nuestro amor y nuestra compasión. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que no nos agrademos a nosotros mismos, porque escrito está en la palabra que Cristo no se agradó a sí mismo. Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no vino a agradarse a sí mismo. Él vino a servir, a dar su vida en el servicio por otros, pero nosotros no lo hemos hecho. Hemos pensado de una manera egoísta, no hemos pensado en darnos por el beneficio de otro, no hemos pensado cuando nos sentamos a la mesa en otro, no hemos pensado cuando tenemos abundancia en otro. No lo hemos hecho. Vivimos una vida tan egoísta que tan solamente pensamos en que los otros nos hagan, en que los otros nos den. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para servir a otros? Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos que
nos hagas, nos des ese amor y esa unidad para con nuestro prójimo. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos, Dios de la gloria, porque hemos sido llamados a servir, a dar nuestra vida por otros, porque eso hizo nuestro Maestro. Dígale: Señor, ayúdame a tener esa fe, a darme para beneficio de otros, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que en medio de los vituperios que hemos recibido, en medio de la murmuración, en medio del escarnio por ser hijo de Dios, no nos sentamos mal, sino que veamos que es necesario, veamos que es parte del proceso, que es parte de lo que Cristo llevó y que nosotros tenemos que llevar, pero que eso no nos debilite para servir a otros, que eso no nos debilite para estar en unidad, que eso no nos debilite para ser parte del cuerpo, de ese cuerpo de Cristo, Señor, para poder amarnos y edificarnos mutuamente, para poder servirnos. Señor, que la debilidad y la flaqueza de otro me lleve a orar, me lleve a clamar, me lleve a ser un eslabón de unidad y no ese eslabón que trae división de los unos para con los otros, Señor. Padre, ahora yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que me ayudes. Ayúdame, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdame, Dios de la gloria, por amor a ti mismo, a ser ese instrumento de paz, a ser ese instrumento de unidad, Señor. Ahora, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdanos, dígale al Señor: ayúdame a ser ese pacificador, ayúdame, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, ayúdame, precioso Dios, te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdame, Señor, a ser ese instrumento que tú quieres, a ser ese instrumento en tus manos. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo quiero ser ese instrumento usado por ti para edificar para otro, para ser ese pacificador, para ser ese que por el conocimiento de la palabra, Dios de la gloria, lleve a otros a esa unidad en la fe, a ser pacientes los unos para con los otros. Señor, dame la fe que necesito, el amor que necesito para traer esa unidad en medio de la iglesia. Y perdóname, Señor, las veces que he sido esa piedra de tropiezo para el débil. Perdóname las veces que he sido esa piedra de tropiezo para aquel que hasta ahora está comenzando, para aquel que aún no está firme, perfecto y completo en la fe. Perdóname, Señor, porque no he trabajado por esa unidad que trae esperanza los unos para con los otros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dígale: Señor, ayúdame, yo necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Ha llegado, ha llegado, ha llegado la restauración, ha llegado